Bienvenidos al Noticiero Sabiano. Hoy hablaremos sobre un escritor muy reconocido, quien es Gabriel García Márquez. Su nombre es Gabriel García Márquez. Nació en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Fue un novelista colombiano, Premio Nobel de Literatura en 1982 y uno de los grandes maestros de la literatura universal. Gabriel García Márquez fue la figura fundamental para el llamado boom de la literatura hispanoamericana. Fue el fenómeno editorial que en la década de 1960 dio proyección mundial a las últimas jornadas de narradores del continente. Los años de su primera infancia en Aracataca marcarían decisivamente su labor como escritor. La fabulosa riqueza de las tradiciones orales transmitidas por sus abuelos nutrió buena parte de su obra. Afincado desde muy joven en la capital de Colombia, estudió Derecho y Periodismo en la Universidad Nacional e inició sus primeras colaboraciones periodísticas en el diario El Espectador. A los 28 años publicó su primera novela, La hojarasca, 1955, en la que ya apuntaba algunos de los rasgos más característicos de su obra de ficción. En este primer libro y en algunas de las novelas y cuentos que le siguieron empezaron a vislumbrarse la aldea de Macondo y algunos personajes que configurarían 100 años de soledad. Al tiempo que el autor hallaba en algunos creadores estadounidenses, sobre todo William Faulkner, nuevas fórmulas expresivas. Comprometido con los movimientos de izquierda, Gabriel García Márquez siguió de cerca la insurrección guerrillera cubana de Fidel Castro y de el Che Guevara, hasta su triunfo en 1959. Amigo de Fidel Castro, participó por entonces en la fundación de Prensa Latina, la agencia de noticias de Cuba. Al cabo de no pocas vicisitudes con diversos editores, Gabriel García Márquez logró que una editorial argentina le publicase la que constituye su obra maestra y una de las novelas más importantes de la literatura universal en el siglo XX, 100 años de soledad, 1967. Tras una temporada en París, García Márquez se instaló en Barcelona en 1969, donde entabló amistad con intelectuales españoles como Carlos Barral y sudamericanos como Mario Vargas Llosa. Su estancia allí fue decisiva para la concreción de lo que se conoció como el boom de la literatura hispanoamericana, que supuso el descubrimiento internacional de los jóvenes y no tan jóvenes narradores del continente. El peruano Mario Vargas Llosa, los argentinos Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato y Julio Cortázar, los mexicanos Juan Rulfo y Carlos Fuentes, y los uruguayos Juan Carlos Onetti y Mario Benedetti, entre otros. En 1972 obtuvo el Premio Internacional de la Novela Rómulo Gallegos, y pocos años más tarde regresó a América Latina para residir alternativamente en Cartagena de Indias y en Ciudad de México, debido sobre todo a la inestabilidad política de su país. En el cine intervino en la redacción de numerosos guiones, a veces adaptaciones de sus propias obras, y desde 1985 compartió con el cineasta argentino Fernando Birri la dirección de la Escuela Internacional de Cine de La Habana. Entre su producción posterior cabe destacar una novela histórica en torno a Simón Bolívar, el general en su laberinto, 1989. La colección de relatos 12 cuentos peregrinos, 1992. El volumen de las memorias, Vivir para contarla, 2002, que cubre los primeros 30 años de su vida, y su última novela, Memorias de mis putas tristes, 2004, sobre el amor de un nonagenario periodista por una joven prostituta
Falleció en la Ciudad de México en 2014, tras una recaída en el cáncer linfático que le había sido diagnosticado en el 1999.